international arbitration agreements in general conditions, or not, or how do you think this is actually the practice in this regard? Thank you very much. First of all, I want to say how delighted I am to be here for another edition of this very successful event, and I want to thank Diego and the organizers for having me. Thank you for your question, and thank you for the great presentation. I think much has been said. I wanted to say that, as appeared from the presentation, we do not have a consensus on the incorporation by reference. I'm going to be a little bit provocative, and I will say that the flexibility of arbitration that we always sell as a great positive, I think in this case, in the case of incorporation by reference, masquerades as indecisiveness. We have cases that go every which way. Tribunals in the common law world, if you look at the jurisprudence on the model law, the CLOUT, C-L-O-U-T jurisprudence that you can find on the UNCITRAL website, much of the case law there derives from common law jurisdictions, and so the tribunals are very attached to the actual wording of the contract. I'm not sure that this is the case in civil law jurisdictions, and so we have very much a patchwork, which is not helpful to anybody. I wanted to raise the question of the separability of the arbitration agreement. As has been said by our main speaker, the arbitration clause is a contract within a contract. And so one would have thought that the logic of this is that if you are going to incorporate something by reference that incorporates something else within it, you would need to have a specific reference to the arbitration clause. Otherwise, maybe you're just incorporating the rest of the contract and not the arbitration clause. That's one way of seeing it. Not many tribunals, courts have seen it like that. Some have, but some haven't. I think courts tend to find a commercial solution to this. They don't want the parties to be deprived of their chosen mode of dispute resolution, but at the same time, there is the question of consent. And has a party really accepted an arbitration clause that does not appear in the contract that they have signed? So courts and tribunals have tried to be practical, and they have referred to the history, the trading history of the parties to see whether there has been a habit of going to arbitration. But when there is no trading history, then the question becomes much more complicated. I will just finish very quickly, because we're not meant to be long in this discussion, just finish very quickly by saying that all of this uncertainty about incorporation by reference may well be changed by the current 21st century of electronic commerce, where most of the stuff that we buy online, and we have to accept terms and conditions by clicking on one button. Now, is it reasonable, really, to ask someone to read the terms and conditions and try to find an arbitration clause within there? Probably not. And so maybe that is the end of the separability of the arbitration agreement in electronic commerce. I will leave it at that, and I will look for my panelists' comments on this. Thank you. Thank you very much, Sophie. José Antonio comenzó su presentación diciendo que el arbitraje es el fruto del consentimiento. Y yo quisiera preguntarle a Cristian, con base en esto, cabe preguntarnos si el acuerdo de arbitraje debe necesariamente ser el resultado de una negociación entre las partes, y si ese es el caso, ¿cómo podría decirse que una tal negociación existe, tratándose de condiciones generales que existen justamente para minimizar o para evitar las negociaciones entre las partes? ¿Cómo tú ves este tema? Gracias. Sí, ahí sí. Bueno, buenas tardes, y también me sumo a los agradecimientos al CLA y en particular a José Antonio, a Diego y a los organizadores locales del CLA aquí en Cusco. Ha sido siempre un gran evento dentro de la región, y lo confirma de nuevo el evento este año por la calidad de los expositores y del contenido. Yendo a tu pregunta, Juliana, yo creo que hay que distinguir. Efectivamente, el arbitraje es una criatura del consentimiento si partimos de la base de la naturaleza consensual o convencional que tiene el arbitraje en su origen, pero eso es distinto a que efectivamente exista un requisito de
una negociación entre las partes. Puede ser que ese consentimiento se produzca o se perfeccione simplemente por una aceptación a una oferta completa, y en la medida que se logre acreditar la existencia de esa aceptación, habrá por de pronto consentimiento que logra perfeccionar el contrato subyacente. Entonces yo creo que no hay que confundir negociación y consentimiento, son quizá dos etapas distintas que se preceden muchas veces una a otra en el ítem contractual, pero que no necesariamente van acompañadas una con la otra. Y eso ocurre precisamente, a mi entender, en el marco de las condiciones generales de contratación. Sofía lo ha señalado muy bien. Hoy en día en el comercio en masa supone que el comerciante ya dispone de condiciones preestablecidas, preredactadas, que prácticamente no son negociables, salvo quizá por algún elemento accesorio, y eso se ha agudizado todavía más con el comercio electrónico, en que efectivamente después de un clic ya se puede, en estricto rigor, formar un consentimiento al aceptar y ejecutar una determinada transacción. De modo que, a mi juicio, el punto de inflexión tiene que ser no tanto si ha habido o no negociación, sino si se puede o no acreditar la existencia de consentimiento. Y en eso vuelvo al punto de origen de José Antonio a propósito de su comentario sobre los principios de unidad. Parte de la construcción del consentimiento pasa por demostrar que efectivamente hay elementos objetivos en la construcción del contrato que revelan la existencia de ese consentimiento. Por ejemplo, el hecho de que el comerciante habitualmente ha ofrecido los mismos términos y condiciones con una cláusula arbitral a sus consumidores. El hecho de que por lo mismo esa cláusula no es sorpresiva y debió o se entendía que debía haber sido conocida. También los requisitos en torno a la claridad de la cláusula, los términos en los que se pone, el tamaño de la letra, el que sea visible. Y para cerrar el punto sobre esto, porque sé que vienen varios temas más, le hago presente que, por ejemplo, en la legislación chilena se exige en el contexto de comercio con consumidores que se dé una copia del contrato que contiene las condiciones, y en el caso del e-commerce que estas sean reveladas antes de ejecutar la transacción, y a ellos se siga luego el envío de los términos y condiciones generales contratados. Voy a dejar el punto ahí para respetar el tiempo, pero encantado de poder ahondar. Gracias, Julián. Muchas gracias, Cristian. Tú hablas de consentimiento, entonces pasemos un poco a la prueba. Y quisiera preguntarle a Katy, parecería indiscutible, como también lo mencionó usted, que la claridad, o sea, la claridad de la voluntad de someterse a arbitraje es un elemento esencial. ¿Cómo debería probarse la intención de las partes de someterse a arbitraje cuando estamos en una cláusula insertada en este tipo de condiciones generales? Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias a Diego José Antonio por la invitación. No puedo dejar de decirlo, gracias por reunirnos en esta hermosa ciudad, y muchas felicidades a Karina Zambrano, a Carolina Silvero por la excelente organización del evento. Y en nombre de la Corte Internacional de Arbitraje también felicitarles y decirles que es un placer siempre apoyarles en este gran evento ya desde hace 10 años. Y bueno, me toca hablarles en 3 minutos de un tema que es bastante complejo y sobre todo en el cual poco ha sido escrito, y quería empezar diciéndoles eso porque hice una búsqueda de extractos de laudos de la ICC y de jurisprudencia y también de artículos, y muy poco ha sido escrito sobre esto, sobre la prueba en este aspecto. Entonces, a manera de introducción, decirles bueno, que con la globalización y el desarrollo de los negocios internacionales vemos que ya pues este tipo de contratos ya no son en formatos tan estandarizados, sino más bien hechos a la medida, por suerte, hoy en día, pero todavía encontramos que algunos tipos de contratos, como son los contratos en casos de ventas de algunos negocios o casos en relaciones bancarias, pues se dan todavía en relaciones comerciales directas, negociadas entre los comerciantes, y en los cuales no participan los abogados, y posteriormente pues se envían estas órdenes de confirmación que se hacen por email, puede ser, o por cartas, en las cuales se hace referencia a estos términos generales del contrato, y esto puede llevar definitivamente a las dificultades de la prueba, pues, en cuanto a cuál fue la intención de las partes. Y quiero referirme aquí muy precisamente, de manera muy práctica, a ciertos casos que les voy a mencionar que se pueden presentar en situaciones principalmente las siguientes que he identificado. Cuando la inclusión de las condiciones generales del contrato no ha sido acordada expresamente por las partes, y en especial cuando las partes hacen referencia a sus propias condiciones generales del contrato. Entonces aquí es lo que se llama el battle of forms, o la batalla de las formas, determinar cuál de las condiciones generales del contrato va a ser aplicada. En el segundo supuesto, cuando las cláusulas de las condiciones generales del contrato no han sido acordadas expresamente por las partes, sino que se puede considerar que ha sido impuesta por la parte más fuerte en esta relación comercial. Y
Voy a citarles entonces 3 casos y Juliana me dirá si me paso, nos paramos en 1 o 2 y seguimos la discusión posteriormente. El primer ejemplo es el más fácil, y aquí es cuando una de las partes se refiere a sus propias condiciones generales y la otra acepta. Tenemos, por ejemplo, el caso de un vendedor de zapatos que negocia la venta de 500 pares de zapatos a un comprador extranjero, y al final de la negociación va a mandarle un email donde le manda esta orden de confirmación, indica al final que todo lo que no ha sido acordado entre ellos se le va a referir a sus propias condiciones generales de contrato. Y el comprador va a contestar por medio de email diciendo acepto la orden de confirmación, sencillamente. Y este es el caso más sencillo, les decía, porque conforme a estos principios generales de información de contrato, pues no hay duda de que se concluyó el contrato y que hubo una aceptación ya de los términos generales. El segundo caso es un poco más complejo. Tomemos el mismo ejemplo del vendedor de zapatos. En este caso sí sería el comprador el que después de la negociación envía su orden de confirmación y hace referencia a las condiciones generales de contrato. El vendedor contesta indicando que se aplican sus condiciones generales, por lo tanto hace una contraoferta en este caso. Y si el comprador no objeta y ejecuta el contrato, entonces se va a considerar que hay una aceptación tácita de esta contraoferta. Pero, ojo, es importante notar que esta aceptación tácita no puede considerarse como una aceptación escrita, y aquí entramos en lo que nos mencionaba José Antonio hace un momento, ¿no? En cuanto que algunas jurisdicciones pues exigen que esa aceptación de la cláusula arbitral sea por escrito. Entonces habrá un tema adicional a tratar por el tribunal arbitral. Y el último caso sería el caso que les mencionaba de la batalla de las formas, cuando en este caso pues el vendedor envía al comprador la orden de confirmación indicando que se aplican sus condiciones generales, y el comprador va a contestarle diciendo acepto, pero con mis propias los términos y condiciones generales. Si el vendedor no objeta y envía los zapatos, ejecuta el contrato, pues en caso de que haya un litigio van a entrar en esta batalla de formas en cuanto a cuál de los dos se debe aplicar, y aquí se deberá referir pues a la ley aplicable en caso de que esté definida. Si se aplica esta misma regla de ejecución de contratos a la cual me refería, o la llamada doctrina del espejo en derecho inglés, se van a aplicar entonces las normas del comprador, puesto que hubo esta contrapropuesta o contraoferta y la conducta del vendedor demostró su aceptación. Pero esto no es el caso en todas las